Hermana, vamos a estudiar la palabra del Señor en un pasaje muy conocido, Lucas capítulo 19, versículos 5 y 6. Lucas capítulo 19, versículos 5 y 6. Gloria al Señor, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hace un par de días estuvimos predicando en Campana acerca de un tema, un encuentro con Jesús, enfocándonos en con quién nos encontramos, a encontrarnos con Jesús. Más que todo ese era el enfoque que le dábamos, qué personaje es con el que nos encontramos. Hoy quiero hablar del mismo tema, pero enfocado en qué sucede cuando nos encontramos con Jesús. En verdad, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo genera una serie de beneficios y cambios en la vida de la persona, cambios que no pueden darse así nomás. Hay cosas que dice la Biblia, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Y una serie de beneficios que recibimos, mis hermanos y mis amigos, al encontrarnos con Jesús, que si usted aún no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, debería de hacerlo, y se va a dar cuenta de cuánto beneficio hay, además de los cambios que genera en la vida de las personas. Hay una serie de cambios en la vida de las personas, porque encontrarse con Jesús nos trae a un escenario totalmente diferente a cuando estamos sin nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede entonces cuando nos encontramos con Jesús? Mire, sucede una infinidad de cosas y beneficios que nosotros recibimos. Pero quiero nomás mencionar un par de cosas hoy. Y una de esas cosas es que encontrarnos con Jesús genera gozo en la persona. La Biblia dice ahí en el versículo 6 que leímos: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo se había dado cuenta que el Señor iba a pasar por ahí, por ese lugar, y pues buscó la forma de encontrarlo, se esforzó por ver a nuestro Señor Jesucristo, porque no era una persona cualquiera la que iba a pasar por ese lugar, sino que iba a ser el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás Zaqueo no lo veía de esa manera, sino que lo veía como un hombre famoso que iba a pasar por ahí. Pero bueno, el esfuerzo que hizo Zaqueo por encontrarse con Jesús, más que todo él quería ver al Señor Jesucristo, ver quién era el personaje de quien tanto se hablaba en esos días. Y dice la Biblia que subió a un árbol de sicómoro, y el Señor, cuando vio, le dijo, y rápido vio hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo le dijo, y Zaqueo descendió rápido y le recibió gozoso. En otras palabras, encontrarnos con Jesús genera gozo. Quizás nos encontramos a veces con personas que tenemos días de no verlas y nos genera alegría. Nos encontramos con familiares que tenemos ratos de no verlos, genera alegría, genera gozo. De repente a alguien le viene un familiar del extranjero y está contento porque va a ver a su familiar. De repente nos encontramos con amistades que tenemos ratos de no ver y estamos contentos porque vamos a encontrarnos con esas amistades, ex compañeros de estudio y toda esa cosa. Nos alegramos al encontrarnos con otras personas. Ahora imagínense, hermanos míos, si nos alegramos cuando nos encontramos con humanos como nosotros, ¿cómo no nos vamos a sentir un gozo extraordinario cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo? Y hay algo allí especial, que nosotros nos encontramos con diferentes personas y nos da gozo, nos da alegría, pero una alegría natural que hay en nosotros. Pero el encontrarnos con Jesús, Él nos da ese gozo. Mire qué bendición, Él nos da ese gozo. ¿Por qué? Porque de repente podemos estar tristes y nos encontramos con el Señor, y el Señor pone gozo en nuestro corazón. Has cambiado mi lamento en gozo, dice la alabanza.
Entonces el Señor cambia nuestra tristeza en gozo, cambia nuestras dificultades en alegría, en victoria. Entonces encontrarnos con Jesús siempre nos va a generar gozo. Siempre nos va a generar gozo. Los que hemos conocido al Señor Jesucristo, es decir, los que nos hemos entregado al Señor Jesucristo, somos testigos palpables del gozo que se siente de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Somos testigos de aquella alegría que se siente cuando estamos conectados con nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho, hermanos míos, de que habernos encontrado con el Señor Jesús nos genera muchas victorias, nos genera muchos triunfos, y todo eso también nos irá generando gozo, aparte del gozo personal que inyecta nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno. Todo cambia cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Todo cambia. Mi amigo, pruébelo. Mi amigo, acérquese al Señor Jesucristo. Ya va a ver qué gozo va a sentir. Ya va a ver cuando lleguen dificultades a su vida, aun cuando lleguen problemas a nuestra vida, podemos resolverlas y podemos tener victoria. Pero aún en medio de las dificultades podemos tener gozo. A veces pueden pensar, bueno, y estos cristianos que parecen locos, que a veces están problemados, a veces están sufriendo situaciones difíciles, siempre están cantando. Es que es el gozo que el Señor le da. El gozo que el Señor nos da, el gozo del Señor mi fortaleza es, dice un coro, porque el gozo que Jesús da nos hace olvidar nuestras penas, nuestros dolores. Las penas no las vamos a olvidar, no se van a olvidar en el licor o en otras cosas que la gente busque. Se va a olvidar o se va a disipar cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, que inyecta gozo a nuestra vida. Aparte de que el Señor que genera gozo encontrarnos con Jesús, cambia el corazón humano. Encontrarse con Jesús genera un cambio en el corazón de las personas. Aquel que es injusto se vuelve justo. Aquel que es malvado se vuelve benevolente. Aquel que generaba violencia se vuelve bueno. Aquel que era vicioso deja los vicios. Aquel que malgastaba su dinero en los vicios, ahora tiene para darle a su familia, porque haberse encontrado con Jesús cambia el corazón de las personas, cambia el corazón de odio en un corazón amable, cambia el corazón triste en un corazón alegre, cambia el deseo de las personas de hacer el mal en deseo de hacer el bien. Entonces, encontrarnos con Jesús cambia el corazón de las personas. En el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire qué bendición. Nomás se encontró con Jesús. El Señor posó en su casa, que estaban renegando algunos de los religiosos de ese tiempo, pero el Señor sabía a dónde llevaba salvación. Inmediatamente cambió el corazón de Zaqueo. Yo voy a pagarles a aquellos que si los he defraudado, y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Mire qué cambio más extraordinario. Usted se acuerda también cuando el apóstol Pablo, cuando era solo Saulo, que perseguía a los cristianos, iba para Damasco en busca de los cristianos para llevarlos presos. Nomás se encontró con nuestro Señor Jesucristo, aquel gran hombre arrogante que iba a apresar a los cristianos. Nomás se encontró con el Señor Jesucristo, rápido dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Una transformación extraordinaria. Y así Dios cambia el corazón. Si usted está con su corazón dolido, con su corazón angustiado, o con su corazón lleno de cosas que lo angustian su vida, que le generan enfermedades emocionales y físicas, que le genera tristeza, que le roba felicidad, si usted está con su corazón que no le permite tener felicidad, encuéntrese con el Señor Jesucristo y su corazón va a cambiar. Su corazón va a ser mejor, va a ser una mejor persona. Alguien puede decir: es que yo intento cambiar y no puedo. No, es que nosotros de nuestra propia forma o de nuestros propios méritos no vamos a poder cambiarlo. Nos va a cambiar nuestro Señor Jesucristo cuando tengamos un encuentro con Él. Y esto beneficia hasta la sociedad, porque cuando la gente se encuentra con el Señor Jesucristo, pasa que
El vicioso ya no genera problemas, aquellos que andan manejando borrachos ya no toman, entonces tienen menos probabilidades de tener accidentes, entonces hasta le genera ahorros a la sociedad, porque los vicios le generan gastos a la sociedad, a los gobiernos. Además de eso, al encontrarse con el Señor Jesucristo, se encuentra la salvación, que eso es lo más importante para el ser humano. Nadie más puede darnos salvación. Nadie más puede salvar al hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede transformarse a sí mismo. El único que puede salvarlo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, encontramos la salvación. Mire qué bendición. Y ese es el regalo más grande que el Señor pudo habernos dado. Es el regalo más grande que hemos adquirido de parte de Dios, aquellos que ya le aceptamos. Y es el regalo más grande que el Señor todavía está ofreciendo a aquel que aún no ha acudido a Él, que aquel que aún no se ha arrepentido. Es el regalo más grande que el Señor le está dando. Entonces, al encontrarse con el Señor Jesucristo, usted va a encontrar la salvación. Cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, encontramos la salvación y encontramos la vida eterna. Y eso es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Nadie más lo puede salvar, dije, porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Él ya pagó el precio de nuestra salvación. Él ya pagó el precio de nuestra redención. Él ya pagó el precio de todo aquello que nosotros debíamos. Entonces, cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, nos encontramos con la salvación, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Él murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre, dando su vida en rescate por muchos, en rescate por todos nosotros. Entonces pagó el precio. Ahora solo nos encontramos con Él y obtenemos la salvación. Mire qué bendición. Eso es algo maravilloso, algo que nadie le puede dar. Ningún personaje de esta tierra le puede dar la salvación, ni alguien que ya haya fallecido, ni alguien que haya sido eminencia, que haya sido una persona utilizada por Dios, grandes hombres de Dios que ya partieron para estar con el Señor. Ninguno de ellos puede darle salvación, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Encontrémonos con nuestro Señor Jesucristo y vamos a encontrar siempre la salvación y la vida eterna. Mi amigo, acuda al Señor Jesucristo, busque tener un encuentro con el Señor. Puede tener usted encuentro con diferentes personas, con políticos, con personajes importantes, y se va a alegrar, pero eso no le va a otorgar la salvación, eso no le puede dar la salvación. Entonces, solo al encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, vamos a obtener la salvación que necesita el alma de las personas. Que Dios nos bendiga.